El día de hoy ya es nuestra sexta clase. Buenos días con todos nuevamente. Y bien, vamos a desarrollar el primer punto quizás del Salmo 139, ¿correcto? Entonces nos ubicamos en el Salmo 139. Si no me equivoco es la página 38, ¿no? ¿Sí? Si es que lo tienen ahí a la mano en sus manuales. Salmo 139, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollarlo solo ese primer punto, ya que ustedes han estado desarrollando la página 37, ¿no? Ustedes han estado desarrollando ¿cómo se dice? Este Salmos, quedó como tarea, ha sido muy extenso para algunos. Sí lo sé, son básicamente 24 versículos, ¿no? Entonces ha sido un poco pesado, pero si no lo llegaste a culminar, no te sientas mal, solamente vas a tener nota desaprobatoria, lo único. Pero de ahí no te sientas mal, ¿sí? Adelante. Pero sí, tenlo como un reto, ¿no? De que no lo haces por una nota, sino que si no lo has terminado, termínalo durante esta semana, ¿no? O sea, y hoy día, como les vuelvo a decir, vamos a hacer un punto para ver cómo lo han ido desarrollando, ¿no? Ya confiando en que todos los demás va a ir siendo corregido o simplemente está bien, ¿no? Algunos me han enviado sus fotos y he estado viendo, está muy bien el análisis, la observación, la interpretación y la aplicación. Solamente recordar siempre que la aplicación es en primera persona, de preferencia, ¿no? De preferencia. Y que no todos los puntos siempre van a tener una aplicación, ¿no? Sino un conjunto de puntos. Si está hablando de Dios, de Dios, de Dios, a lo mejor no hay una aplicación explícita, ¿no? O una aplicación general quizás sería, ¿no? Eh, Debo sorprenderme cada día más de Dios, algo así, ¿no? O debo de adorar cada vez más a Dios. ¿Por qué? Porque habla de su omnisciencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo aplicar eso a mi vida? Bueno, ok, sí, ¿no? Debo de entender que Dios lo ve todo, ¿no? Cosas como esas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si me ayudan. ¿Cuál fue el primer punto que habíamos determinado? Del versículo 1 al 6, si no me equivoco, ¿sí? Ese fue el primer punto. Versículo 1 al 6. Eh, de 1 al 6, yo lo había denominado Dios me conoce, ¿no? Algunos han puesto la omnisciencia de Dios. Es válido. Ya vamos a desarrollar entonces ese primer punto. Todo esto ya lo hemos hecho. El bosquejo sí lo hemos hecho completamente. El tipo de paralelismo también, ¿ya? Lo que quedó como tarea fue hacer esta parte de la observación y la interpretación. Eso es lo que quedó como tarea de cada uno de los puntos, ¿no? De los 6 puntos que hay ahí, ¿no? Entonces, esto era un paralelismo. A ver, ¿alguien se acuerda? Si llegó a tomar nota, ¿qué tipo de Sintético. paralelismo era? Sintético. Sintético, ¿no? ¿Por qué sintético? Porque Iba de menos a más. siempre va de manera progresiva, ¿no? De menos a más, va ampliando el tema, ¿no? Pero sigue siendo el mismo tema, pero va ampliando, ¿no? Entonces, por eso se le llama sintético, ¿no? Sintético. Muy bien. A ver, Dios me conoce. ¿Qué versículos podemos observar en el Dios me conoce, de 1 al 6? ¿Qué ideas han observado? A ver, alguien que me pueda decir voluntariamente una primera idea. ¿Nadie? Yo lo he hecho por versículos y los he separado en dos cada versículo. Ya. A ver, versículo. He puesto versículo 1a, he puesto, oh Dios, perdón, oh Jehová. Claro, entonces, oh Jehová. Esa es una idea, ¿sí? Vuelvo a recordar que una idea puede abarcar medio versículo, todo un versículo o 2 versículos. O sea, una idea es una idea. Bueno, o sea, de un versículo puedes sacar hasta 3 ideas, ¿no? Si es que de pronto te está dando 3 características. Entonces, en este caso, Sofi lo ha dividido en 2, ¿no? El 1a, que viene a ser, oh Jehová. Entonces, oh Jehová, eso es lo que nos dice la Biblia, esa es la observación. Entonces tú al leer y leer y leer y vas a encontrarte con oh Jehová, y hay algo interesante que no solamente dice Jehová, ¿te has dado cuenta? No solamente dice Dios, sino dice oh Jehová. ¿Y qué nos describe oh Jehová? Yo he puesto en interpretación, he puesto expresión profunda y reconoce quién es Dios. Excelente, ¿no? Expresión profunda, ¿no? Es una admiración, ¿no? Un reconocimiento, tiene razón.
Entonces, los que están ahí tomando nota pueden colocar eso, o si has puesto una idea similar, coloca eso, ¿no? Ahora, pero cuando dice Jehová es interesante, porque este nombre es particular, ¿no? No está refiriéndose al Espíritu Santo, no está refiriéndose a Jesucristo. Lógico que teológicamente sabemos que los tres son uno, ¿no? O sea, que los tres son Dios, son uno. Pero específicamente aquí, ¿a qué persona de la Trinidad se está refiriendo? A Dios Dios, o sea, Jesús es Dios, el como Espíritu Santo Señor. es Dios. Al Padre, podríamos decir, ¿no? O a la primera persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, vemos claramente que aquí el salmista está dirigiendo su oración, sus salmos al Padre, ¿no? Entonces, eso es otra idea, otra interpretación que podemos sacar de ahí. Entonces, tú puedes colocar ahí, como dice Sofía, expresión profunda, ¿no? O quizás expresión de admiración por Dios Padre, podría ser, ¿no? Entonces, expresión de admiración por Dios Padre. Entonces ya vas identificando que está hablando del Padre en este caso, ¿no? Tú dices, pero Dios son lo mismo, la Biblia dice que Jesús lo ha dado a conocer, cierto, pero aquí en el contexto del Salmo se está hablando de Dios Padre, ¿correcto? Eso es muy importante en nuestra interpretación, entender de quién está hablando. Bien, ¿qué más pusiste, Sofía? ¿Otra idea? ¿O ahí ya tú pudiste aplicar? Sí, ahí yo puse aplicación. Debo recordar con quién hablo en mi oración y hacerlo con todo el corazón. Excelente aplicación, ¿no? Debo recordar con quién hablo en mi oración. Es algo muy importante, ¿no? Siempre he dicho esto también, ¿no? Que muchas veces el hecho de decir de que a través del nombre de Jesús o de Cristo tenemos acceso directo al Padre y podemos orarle directamente, muchas veces esta idea es tergiversada por el ser humano y llega a un punto de confianzudo, ¿no? Y como dice, ya tú sabes, ¿no? O sea, y le habla así a Dios, ¿no? Ya tú, el que estás arriba, ya sabes, pues, lo que estoy pasando. Entonces, recordemos, hay un acceso directo, ¿no? En el nombre de Jesús, pero no es para, o sea, es nuestro Padre, nos ama, es nuestro amigo Jesús, el Espíritu Santo es nuestro consolador que siempre va a estar ahí, pero no es para irnos al extremo de expresarnos o acudir a Él como un confianzudo, ¿no? O sea, sino no debemos de dejar de admirarnos aún en nuestra oración, ¿no? Sofía había puesto, a ver, Sofía, de nuevo. Yo puse, debo recordar con quién hablo en mi oración y hacerlo con todo el corazón. ¿Con quién hablo en mi oración? Es algo muy importante, ¿no? Debo recordar con quién hablo en mi oración, ¿sí? Tenemos que orar con conocimiento, bueno, con conocimiento a quién le estamos orando, ante quién estamos acudiendo en nuestra oración, ¿no? O sea, es algo muy importante, ¿no? Cuando tú recuerdas la santidad que tiene Dios, cuando recuerdas la deidad de Dios, cuando recuerdas su protección, el poder que tiene Dios, cuando recuerdas el Dios justo que todo lo ve, o sea, definitivamente esto es muy importante, ¿no? Muy buena aplicación en este punto. Siguiente punto, en el mismo versículo, ¿qué podemos sacar del mismo versículo? Porque si lo hemos separado en A, entonces hay un B, ¿no? En este mismo versículo. Entonces podemos deducir que la parte B sería el 1B, sería ¿qué cosa? Tú has examinado y conocido, ¿no? ¿No? Tú me has examinado y conocido, ¿sí? Eso sería la segunda parte. Tú me has examinado y conocido, ¿sí? Eso es conocido. Eso sería la segunda parte de este mismo versículo. Estamos en un versículo del punto 1 y son 6 versículos. Entonces la segunda parte sería tú me has examinado y conocido. Bien, entonces colocan eso y continuamos, ¿no? Tú me has examinado y conocido. Bien, ¿qué podemos decir de esto? A ver, quisiera la participación de alguien más. Ya Sofía ha participado.
Alexander, Patricia, Carmen, Julio César, a ver qué Doctor, podemos entender. Dime. yo puse, tú sabes, Dios sabe de mi actuar, mi proceder, mucho antes de que yo fuera. Ya. Pero eso, de ese versículo, o eso te estás basando ya en los que siguen. No de eso. Uno ve. Ya. Sí, pero claro, es que es una misma idea, ¿no? En la 2, en la 3 también va a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, de que Dios nos conoce. Por algo estamos viendo aquí el título, ¿cuál es? Dios me conoce, ¿no? Sí, está bien, Julio César. ¿Alguien más? Alexander, ¿qué hace? Dime, Sofía. Perdón, fue a atender a Fátima. Yo había puesto, Dios lo sabe todo de nosotros, no hay nada oculto para Dios. Claro, cuando hablamos ya de examinado, no estamos hablando de un conocimiento superficial, sino de incluso de lo que aparentemente puede ser oculto para nosotros, ¿no? De que mi esposo no lo sabe, mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, está en mis pensamientos nada más, pero Dios lo examina todo, ¿no? Entonces, también, Alex, ¿qué pusiste ahí? Alex se fue a dormir. Patricia, ¿qué pusiste? Sí está Alex, no de que su red parece que está mal. O su internet está fallando, ¿no? Ya, Alex, vamos a perdonarte la vida. Patricia, ¿qué pusiste en este punto? Patricia. Seguimos. Ya. Sí, Alex, Alex, tu línea está fallando. Patricia te escuchaba como robot. No, pero Patricia, a ti no se te escucha nada. ¿Qué pusiste ahí? Es que su internet está peor que el de Alex. Ya ni como robot ya. Carmen, ¿qué podemos entender cuando dice tú me has examinado y conocido? Bien, parece que hay problemas de internet ahí con ellos tres, pero vamos a continuar, ¿ya? Entonces, Sofía había puesto, Dios conoce, ¿qué había puesto? Oh, Dios nos conoce, ¿no? Dios nos conoce. Dios nos conoce. ¿Qué más pusiste, Sofía? A ver, Dios nos... Bueno, ya, yo puse, Dios lo sabe todo de nosotros. No hay nada oculto para Dios. Ya, yo había puesto, Dios conoce todo acerca de nosotros, no hay secretos para Dios. Bueno, es lo mismo, ¿no? Se ha copiado, pastor. No, mío, Dios conoce todo acerca de nosotros, no hay secreto para Dios, ¿no? Entonces, no hay nada oculto, es lo mismo, ¿no? Dios, estamos alineados en ese sentido. Dios nos conoce, o Dios conoce, Dios conoce todo de nosotros, coma, no hay secretos para Dios. Muy bien. ¿Y qué puedo interpretar o qué puedo aplicar aquí? Yo puse, debo ser honesta conmigo mismo, ya que Dios me conoce y no tengo a quién mentir. Y otra había puesto, debo confesar todo y reconocer mi condición. Claro. Muy bien, yo había puesto no debo engañarme porque Dios me conoce, ¿no? ¿Está bien? Entonces Sofía ha puesto no debo de ser honesta, ¿no? A eso sí, ustedes pueden poner con sus palabras, ¿ya? Está bien, lo que Sofía ha puesto está bien, ¿ya? Debo ser honesto en este caso, porque Dios me conoce. Y puedo poner, y nada le puedo ocultar. Entonces vamos aplicando a nuestra vida, ¿no? Entonces debemos ser honestos, ¿no? A veces venimos a Dios y como que queremos de pronto, ¿no? Como en la típica entrevista de trabajo, siempre hablas el lado bueno tuyo, ¿no? Y no vas a hablar el lado malo, ¿no? No decir, yo llegaba tarde a mi antiguo trabajo, era un peleón, ¿no? Eso puede ser con
con alguien terrenal, no. Ante Dios no puedes decir, mira, Señor, tú sabes de que todo lo bueno, y el Señor te va a decir, también conozco lo malo, ¿no? Y la Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, ¿no? Entonces, Dios está esperando esa actitud del ser humano de humillarse, de ser sincero, de sincerarse, no porque Él no lo sepa, Él ya lo sabe, pero espera de nosotros esa actitud cuando acudimos en oración, ¿no? A Él. Entonces espera que que abramos nuestro corazón, ¿no? Muy bien, entonces esto es un modelo de cómo observar, cómo interpretar y cómo aplicar, ¿no? Vamos a hacer un versículo más, ¿les parece? El versículo 2, ya voy a borrar lo que está en pantalla por tema de espacio. Vamos a hacer un versículo más, ¿ya? Muy bien, entonces quisiéramos escuchar la participación también de los demás, por favor, traten de participar, ¿ya? Seguimos, ahora vamos a estar en el versículo 2, ¿no? 2. A ver, el 2, el versículo 2, ¿en cuánto lo podemos dividir? ¿O cuántas ideas podemos sacar del versículo 2? Me parece que también podemos sacar 2 ideas, ¿no? Ya que es un sintético, ha ido de manera progresiva, ¿no? En ese mismo versículo vemos un progreso, ¿no? Entonces, en la A, por ejemplo, el 2A, podemos decir así, ¿no? Dice, ¿no? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, ¿no? Entonces podemos poner mi sentarme y mi levantarme, ¿no? Lógicamente, ¿qué cosa? Tú has conocido, ¿no? Entonces yo estoy abreviando, ustedes pueden ponerlo ahí, 2A, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esto? O sea, ya, Dios nos conoce nuestra manera de pensar, Él nos examina, pero cuando dice mi sentarme y mi levantarme, ¿qué estará queriendo decir el autor? Yo he puesto como que Dios conoce todo lo que hacemos. Eso es cuando habla de levantarse, ¿no? Que somos activos. Y Mis aún lo que acciones. y aún lo que dejamos de hacer. O sea, como que cuando estamos sentados estamos quietos, no hacemos, pero podemos estar pensando o tener. Yo le he puesto así. ¿No? Hay un pasaje de la Biblia que dice que pecado no solamente es el hacer lo malo, sino el dejar de hacer lo bueno también es pecado, ¿no? Entonces, si estas dos cosas son pecado, que viene a ser desobediencia, el hacer lo malo es desobediencia y el dejar de hacer lo bueno es desobediencia. Y ambas cosas Dios lo conoce, ¿no? Entonces Sofía ha puesto, ¿no? Dios conoce, por ejemplo, podemos poner, Dios conoce mis acciones, pero también conoce, ¿no? O sea, cuando yo dejo de hacer su voluntad, ¿no? Él lo sabe, cuando de pronto estoy dejando de hacer su voluntad. Podemos colocar eso ahí. Dios conoce mis acciones, pero también podría poner, todos entendemos la palabra omisiones cuando yo omito hacer algo. También mis omisiones, ¿no? Cuando esquivo de lo que Dios está poniendo, ¿no? Dios pone algo en mi corazón y yo esquivo a eso, ¿no? Entonces, mis omisiones. Listo, ¿ya? Entonces, podemos interpretar. Dios conoce mis acciones, cosas buenas y malas que puedo hacer, pero también mis omisiones, cuando yo dejo de hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Él lo sabe. Bien, entonces, ahí en este punto podemos aplicar también, ¿no? Entonces, Patricia, ¿qué podemos aplicar ahí? Patricia. Hay inconvenientes con el internet, Patricia. Entonces, Julio César, tú has... a ver, ahí está Patricia, vamos Patricia, tú puedes. No se te escucha nadita. Debo obedecer. ¿Ya se me escucha? La verdad, no se ¿Se te me escucha? escucha, Pati, o sea, bien bajito se te escucha. Grita, sí, ahí estás en tu soledad, grítalo, dilo, no te cohibas, vamos.
¿Ya se me escucha? Más o menos ahorita. Ah, ah, y Eh, debo prestar más, no, debo obedecer a la voz del Espíritu Santo. Debo, Obedecer a la voz del Espíritu Santo. muy bien, correcto, porque debo obedecer, ¿no? Debo, bien, colocan hermanos, debo obedecer, no, obedecer, ya, debo obedecer a la voz del Espíritu Santo. Puede ser, sí, ciertamente, uh, pero volviendo nuevamente al contexto, ¿no? Estamos hablando ante Dios, de que Él nos conoce, entonces debemos relacionarlo un poco con el conocimiento de Dios, ¿no? O sea, debo obedecer porque Dios siempre está pendiente de mí, puede ser, ¿no? Porque Dios lo ve todo, ¿no? Entonces debo obedecer en todo, porque Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, puede ser todo de mí. Aún eso que has dejado de hacer durante esta semana, Dios lo sabe. Ups, a veces, ¿no? No sé si te ha pasado, hacemos algo malo de niños o en el trabajo hiciste algo malo y ese de Julio César de pronto malogró 3 planchas de acero inoxidable y luego antes de que venga su amigo o el jefe, lo guardó, ¿no? Porque hizo un mal corte y esa semana está pero asustado, ¿no? Porque si es que se enteran que él ha dañado esa plancha de acero inoxidable, le van a descontar, ¿no? Entonces está asustado, ¿no? Y lo guarda. Y vive ahí todo durante ese tiempo. Uy, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Pasó una semana, 2 semanas, ya no se dieron cuenta. Bueno, entonces, lo mismo no podemos hacer con Dios. Porque déjame decirte que en el instante en el que tú dejaste de hacer algo o hiciste algo malo, Dios ya lo sabe. Él lo conoce. Él conoce tu sentarte y tu levantarte. Ante Él no hay engaño. Entonces, ¿por qué no viene un rayo de parte de Dios y en ese instante me parte en dos? No, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, y está esperando justamente tu confesión, tu arrepentimiento, y que luego enmendes el error, ¿no? Lógicamente. Dios lo conoce. El 1 de enero me propuse en mi corazón este año sí hacer tal o tal cosa. Y ya estamos ya 1 de agosto, han pasado 8 meses. Dios no se dio cuenta. Porque si no ya me hubiese partido un rayo. Ten cuidado. Dios sabe. Está esperando ahí. Él lo sabe. Es lento, ¿no? Lento para la ira, grande en misericordia, pero está ahí esperando. Uy, no hice la tarea. El pastor Anderson no se dio cuenta. Porque no me ha puesto rojo ahí en la lista que él publica. Pero el pastor sabe, porque sabe si has enviado tu foto. No, Dios más todavía. Él sabe más todavía. No, entonces, pastor se le puede ir. Incluso en el cuadro se puede haber puesto amarillito diciendo, uy, cumplí, uy, no se dio cuenta. ¡Hala, qué bien! Pero Dios sabe si has cumplido o no has cumplido, ¿no? Y así en cada área de nuestra vida, Dios sabe nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Muy bien. En el verso 2 encontramos también en la segunda parte, dice, ¿no? Dice, 2, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido, ¿sí? Desde lejos, mis pensamientos. Bien, esta es la segunda idea de este mismo versículo. ¿Qué entendemos? Aquí ya va un poco más, está hablando de una palabra interesante, dice pensamientos, ¿no? Las acciones, como les vuelvo a decir, pueden ser visibles ante nuestros familiares, amigos, pastor, hermanos, ya sea de acción o omisión, puede ser visible, ¿no? Se pueden dar cuenta, pero los pensamientos es bien difícil, ¿no? Leerte los pensamientos, ¿no? Entonces,
pero Dios dice, Él entiende incluso lo que estás pensando ahorita, en este instante, 8:34 del día 1 de agosto. Él sabe qué está pasando ahorita por tu mente. Está diciendo, voy a cerrar desde el Zoom, me voy a ir a dormir, y luego voy a decir que mi señal estuvo fallando. Dios sabe eso, ¿no? Entonces ya no lo hagas, Él sabe, ¿no? ¿No? Entonces, Él sabe. Entonces, ¿qué podemos entender de este pasaje, mis hermanos, de esta porción? ¿Alguien? Participación, a ver. Pastor, Sí. yo puse, Dios es omnisciente porque sabe todo de mí. Muy bien. Yo he puesto, Él conoce todo aún antes de que hablemos. Muy bien. Julio César ha usado una palabra teológica, ¿no? Omnisciente, ¿no? Omnisciente, de que Dios todo lo sabe. Ya tengo otro level ya, ¿no? Sofía ya está en un lenguaje más de pueblo. Dice, Dios conoce todo de mí, incluso antes de que yo hable. Dice. Muchas veces con los pensamientos podemos matar, con los pensamientos podemos adulterar, con el pensamiento podemos desear lo malo, con el pensamiento podemos hacer tantas cosas. Algunos hasta han viajado a Miami con el pensamiento, ¿no? Entonces, con el pensamiento puedes hacer muchas cosas. Y no necesariamente hablarlas, ¿no? A veces se nota en las mujeres en su mirada, ¿no? Pero lo que pensamos, dice Dios, incluso antes de que tú lo hables, pero no lo dije, pero lo pensaste, ¿no? Pero no lo hice, pero lo pensaste, ¿no? Caso de los varones, cuando de pronto se les va el ojo cuando pasa una señorita con prendas cortas, se le fue el ojo, ¿no? O sea, y se le fue también sus pensamientos, ¿no? Y Dios lo sabe. Así tú no hayas llegado a adulterar, Él lo sabe. Y que Él lo sepa es por cuidarte, justamente. Quiere que tú sepas que Él está viéndote, está viendo la pureza de tu corazón, ¿no? Entonces dice, Dios conoce, o Dios es omnisciente, también pueden poner esa palabra los que entienden que es omnisciencia, así como Julio César, ya, entonces pueden ponerlo, pero también vamos a ponerle, Dios conoce, ya, mis pensamientos, ¿no? Dios conoce, ya, nuestros pensamientos, incluso antes de que hablemos, ¿no? Es un buen punto, ¿no? Así no lo hayas hecho, no lo hayas hablado, él conoce, ¿no? No sé, ¿alguna vez has reaccionado así cuando ante una provocación has reaccionado así? Miren mi rostro, miren la cámara. ¿No? ¿Y qué habrá pasado por la mente el pastor cuando ha dicho eso, no? Cuando de pronto Alex me dice, pastor, no hice la tarea, yo hago... No he dicho nada, pero ya pequé con el pensamiento, ¿no? Entonces, Dios conoce, entonces mejor ahora respiro fondo y digo, Señor, ten misericordia de este varón. Algo así. Es broma, hermanos, es broma. Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos, incluso antes de que hablemos. Entonces, ¿qué puedo aplicar en este punto? ¿Qué puedo aplicar? No debo pecar ni con el pensamiento, ¿correcto? O sea, todo me es lícito, dice, pero pecar con el pensamiento no te es lícito. Jesús dijo, si tú simplemente hubieses deseado ya la mujer de tu hermano, ya adulteraste, dijo. O sea, ya, si tú le deseas el mal a alguien, ya estás matando, ¿no? Ya está mal ya. Entonces, no, una aplicación práctica es no debo pecar. Ni con el pensamiento, ¿no? Entonces, bien, y así nos pasaremos quizás toda la mañana observando, interpretando, aplicando, pero ya se está haciendo parte de nosotros, ¿no? Observar, interpretar en el contexto y aplicarlo a mi vida. Eso es el método inductivo, mis hermanos, ese procedimiento. Mi oración es de que esto se vuelva parte de ti. Quizás cuando acudas ahora a tu Biblia, a tu devocional, no vas a estar definitivamente quizás
Este cuadro, lógicamente, es cuando tú ya vas a hacer un estudio y en alguna manera se te ha invitado a predicar, a dar una enseñanza, te ordenas, haces tu cuadrito y lo chambeas ahí, ¿no? Pero cuando llegues a predicarlo, enseñarlo, no vas a decirlo punto por punto. Lógicamente vas a tener que tener una idea, el bosquejo general y manifestar tu estudio que has hecho, pero bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Poniendo énfasis. Muchas veces la predicación, el énfasis está en la aplicación, ¿no? Cuando es una predicación. Y cuando es una enseñanza, el énfasis está en la interpretación, ir enseñando qué quiere decir en ese contexto, ¿no? El énfasis, pero no obviamos la observación para nada, ¿correcto? Ahora, cuando tú vas a tu lectura de una manera de devocional o de lectura diaria, de alguna manera vas a hacer, ya esto va a quedar estructurado en tu inconsciente o en tu mente de cómo acudir a la palabra, ¿no? Observarla, interpretarla en su contexto y aplicarla, ¿no? Básicamente es eso. Ese es el método inductivo, ¿no? Luego al final del curso le voy a enseñar incluso a contrastar o a darle una correlación bíblica, ¿no? A lo que yo estoy aplicando, si hay una correlación explícita bíblica. Por ejemplo, cuando dice no pecar ni con el pensamiento, ¿habrá una correlación explícita bíblica? Sí, lo que les acaba de decir hace un momento, ¿no? Cuando Jesús dijo de que ni siquiera debemos ni con el pensamiento, o si deseo la mujer de mi hermano, ya estoy adulterando. Es una correlación bíblica donde se me está diciendo que pecar, uno puede pecar incluso con el pensamiento, ¿no? Entonces, cosas como eso, pero eso vamos a verlo al final. Bien, hermanos, siguen este mismo orden. Entonces, los que han terminado su tarea, bien, like. Ahí quizás hay que hacer algunas correcciones, pero los que no han terminado, háganlo esta semana, ¿no? Pónganse un reto, hasta el día miércoles tengo que acabar, porque hoy día el pastor va a dejar otra tarea más, entonces que no se me acumule tampoco, ¿no? Recuerda, pues no somos perfectos, puedes fallar una, dos, ya tres, pero si tú dejas que se te acumule 4 o 5, ya tú mismo te vas a dar al abandono, ¿me entiendes? O sea, uno puedes fallar, o sea, no hay problema, es como el servicio de luz, ¿no? O de agua. Un mes, ya el próximo mes, como sea, me pongo al día, hasta con una semana de retraso lo pago y viene el segundo mes. Y hay casos donde estamos ya, bueno, hasta el segundo mes, ya, pero el tercer mes ya viene, pum, el corte, ¿no? Entonces, y nos vemos ya, y te has dado cuenta que cuando tienes que pagar el segundo mes y se acumuló con el primer mes, tienes que pagar ambos si es que has llegado a la fecha límite, porque lo contrario no puedes pagar ni una ni la otra. Algo así sucede en nuestras actividades, nuestras responsabilidades con el Señor. No dejes que se te acumule, ¿no? Avanza. La idea es avanzar, ¿no? Tampoco te crucifiques si de pronto no cumpliste la tarea hasta el día de ayer a las 11:59, ¿no? Definitivamente los que cumplieron tienen 11, bueno, digo, tienen 20. Pero los que no cumplieron, definitivamente ponte ese reto, ¿no? Tengo que hacerlo esta semana. Si Julio César lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Julio César es una persona que trabaja duro, llega a su casa, cocina, lava, plancha para Delí y sus hijos, y aún así hace su tarea, ¿no? Entonces, ahora tengo que evaluar mi vida, ¿no? Yo también podré hacerlo. Hoy día temprano conversábamos con Julio César y decíamos, imagínate, amigo, cuando ya tengas que enseñar la palabra de Dios 2 veces por semana, 3 veces por semana, para cada estudio tienes que hacer esto. Santo Dios, ¿de dónde saco fuerza? ¿De dónde saco tiempo? Para eso estarán las madrugadas. Bueno, entonces, si ahí Dios pone en tu corazón ser un predicador, ser un maestro de la palabra, esa es la chamba, ¿no? Observar, interpretar, aplicar y luego enseñar. Entonces, bien, hermanos, entonces vamos a dejarlo esto en ese punto. Ustedes lo completan, los que lo completaron, muy bien. Hoy vamos a pasar a un nuevo punto. Te voy a pedir que te dirijas a la página 24. De alguna manera tú no ves un orden según las páginas, porque yo lo estoy desarrollando por tipo de escritura, ¿no? Hemos visto cómo se hace la observación, interpretación y aplicación mediante un bosquejo y un encuadre de la escritura
de la literatura poética, ¿correcto? Hemos visto 2 salmos en este punto, ¿no? Al inicio ciertamente hicimos lo que era las preguntas inductivas, también hemos hecho, ¿no? Cuando hablábamos del, también hemos hecho, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo se hace el bosquejo y el encuadre o el desarrollo de este bosquejo de una epístola, ¿correcto? Es ligeramente diferente a bosquejear y a interpretar una poesía, ¿no? ¿Sí? Entonces nos vamos a la página 25, sí, pero primero nos vamos a la 24 para brevemente leer la teoría, ¿sí? Brevemente leer la teoría en la página 24, ¿sí? Ahí ustedes ven, todos están en la página 24, dice bosquejo de una epístola. Algunos quizás dicen, pastor, ¿qué es una epístola? ¿No? Cierto, es válido esa pregunta, no es tan común por nosotros, ¿no? Oye, te mando una epístola, ¿no? Hoy en día decimos, te mando un mail, ¿no? Entonces ya, ahora no, ahora te mando un mensaje texto, ¿no? Entonces, ahora dice, no, por inbox, ¿no? Pero, ¿qué será epístola? ¿Qué será epístola? Epístola no es otra cosa más que una carta. Será una carta de amor, en algunos casos va a ser una carta de amor de Dios hacia una determinada iglesia. Lógicamente Dios usó un servidor humano, ¿no? Usó un Pablo, un Pedro, un Juan, un Santiago, ¿no? Pero es una carta básicamente. Ahora, las cartas por lo general van a tener un destinatario. El destinatario de esta carta, en algunos casos puede ser una iglesia específica, en algunos casos va a ser un grupo de creyentes, en algunos casos va a ser una persona específica. Por ejemplo, tú has escuchado Filemón, fue escrito a Filemón. Has escuchado Primera de Timoteo, fue escrita a Timoteo. Y Segunda de Timoteo, a Timoteo segundo. No, es la segunda carta enviada al mismo Timoteo, ¿no? Entonces, la carta puede ser escrita, siempre va a tener un destinatario, ¿sí? Un destinatario. Pero hoy en día se les conoce como cartas universales porque estos destinatarios eran creyentes como tú y como yo. O estos destinatarios eran una iglesia como nuestra iglesia, Jesús Salvador, al cual nosotros pertenecemos. Entonces, estas cartas hoy en día se han vuelto universales. Pero el hecho de que, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? ¿Sí? Ya que es palabra de Dios, se ha vuelto universal para la iglesia del Señor. Pero esto no significa que yo no voy a estudiar esta carta en su contexto. Tengo que estudiarlo en su contexto, entender a quiénes fueron escritos de primera mano. Y luego, una vez entendiendo a quiénes fue escrito, por qué fue escrito, por quién fue escrito, cuándo fue escrito, qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, en Tesalónica, o XXX, cuando yo entiendo eso, voy a hacer una interpretación correcta. Pero ¿cómo yo sé qué sucedía aquel entonces, a quiénes estaba escribiendo? En la observación yo me voy a dar cuenta de todo eso, ¿sí o no? En la observación voy a darme cuenta a quién está escribiendo, por qué está escribiendo, cuándo está escribiendo, desde dónde está escribiendo. En la observación yo voy a encontrar mucho de esos detalles. A veces va a ser necesario apoyarnos en una escritura, en relatos históricos paralelos a la Biblia, pero no para darle la validez a la Biblia, sino solamente para ampliar un poco nuestra observación, ¿no? En alguna ocasión ustedes me han escuchado mencionar diciendo, no, aquel entonces, porque el historiador Eusebio de Cesarea dice en su libro, aquel entonces había una persecución de los hermanos cristianos. Entonces, eso muchas veces no está en la Biblia, pero es un apoyo extrabíblico. Pero esto no le da validez a la Biblia, por cierto, es un apoyo, ¿correcto? Entonces, voy a observar, y después cuando he observado todo esto, voy a interpretar correctamente por qué Pablo dice esto, por qué Pedro dice esto. Y una vez que he interpretado correctamente, ahora sí lo voy a aplicar a mi vida de manera correcta. ¿Entendido? Entonces, básicamente el bosquejo de una epístola, ahora ya no suena, ¿no? Repítanlo ahí conmigo, epístola. Muy bien, listo ya. Entonces ahora sí ya se epístola, ¿no? Entonces, ya no va a decir carta, ¿no? Entonces, cuando Pablo o Pedro o Juan enviaban un WhatsApp, ya suena más bacán, ¿no? Entonces, o una epístola, ¿correcto? Básicamente esta epístola, esta carta,
va a tener una estructura, a excepción de algunas cartas como el de Hebreos y el de Primera de Juan, ya. Son unas cartas, tienen cierta particularidad, pero todas las demás epístolas o cartas tienen una estructura definida, por lo general. ¿Qué es lo que tienen? Tienen una introducción. Entonces, aquí ya no tanto voy a sacar ideas como en la escritura poética hebrea. No, aquí me voy a basar mi bosquejo. Tengo que ubicar la introducción de la carta, de qué versículo a qué versículo está la introducción. Por lo general, en la introducción vas a encontrar una presentación del autor humano de la carta, ¿correcto? O del coautor, porque el autor es el Espíritu Santo. El coautor humano, de quien está escribiendo, básicamente, eso lo encuentras en la introducción. Y también, básicamente, en la introducción encuentras el destinatario, ¿no? Entonces, encuentras una idea de quién está escribiendo, características del que esté escribiendo, por ejemplo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, ya está describiéndote, ¿no? Y a los santos amados de tal iglesia, entonces está hablándonos del destinatario. Básicamente ese saludo o ese agradecimiento lo encontramos ¿dónde? En la introducción. Por lo general son de 1 a 3 versículos, máximo 4 versículos. Por lo general la introducción es corta, ¿ya? Después de la introducción tú vas a ver una declaración del propósito. ¿Qué significa declaración del propósito? Nos va a explicar esta carta por qué el autor está escribiendo esta carta, las razones por el cual está escribiendo. Entonces esa es la declaración del propósito. También por lo general vas a ver aquí aproximadamente 2, 3 versículos como máximo. A veces un solo versículo, donde el autor está diciendo por qué él escribe esta carta. Porque me avisaron tal y tal de que estuvo sucediendo esto en Corinto, por eso les escribo. Entonces, para corregir tal cosa. Entonces, eso nos está explicando por qué escribe la carta. Entonces, van 2 puntos de nuestro bosquejo. Luego viene la enseñanza principal. Esta es la enseñanza más amplia, detallada, cuando ya el autor desarrolla cada uno de los puntos. Ahora, en el desarrollo podemos encontrar varios puntos. Puede hablar sobre el amor, puede hablar sobre el juicio, puede hablar sobre la vida eterna. Ya encontramos un desarrollo de su carta, ¿no? El cuerpo, lo conocen algunos, ¿no? Va a narrar, contar, muchas cosas ya. Y esto sí puede abarcar a veces hasta capítulos, ¿correcto? Esto ya puede abarcar hasta capítulos. Y al final siempre va a haber una despedida. Por lo general las cartas, las epístolas, van a tener una despedida. Y en esta despedida se le conoce como conclusión, ¿correcto? Siempre va a cerrar la carta. Nos vemos, hermano, esperando verlos nuevamente. Saludos para el tal, para tal, para tal, para Pancracio, para Julio César, para Alexander. Va a decir siempre. Entonces ahí ya se está despidiendo. Es la conclusión final, ¿correcto? O también algunas veces no solamente saludos, sino envía bendiciones. Dice, ¿no? Bendiciones para la iglesia, todo eso. Entonces tú te das cuenta que ya se está despidiendo. Muy bien, hablando de despedida, hermanos, me voy. No, todavía no. Muy bien. Seguimos. Entonces, ahora sí seguimos. Aquí ustedes en su manual, en la página 25, tienen un bosquejo, por ejemplo, del libro de Tito, ¿no? Luego en casa lo pueden ver con calma, pero hay un bosquejo, por ejemplo, del libro de Tito. El libro de Tito es un libro que consta de 3 capítulos, por ejemplo. 3 capítulos tiene Tito. Entonces, en estos 3 capítulos, entonces aquí ya no voy a estudiarlo necesariamente en un solo capítulo, ¿no? Lógicamente, cuando lo hago un estudio de verso a verso, una predicación, definitivamente se puede seccionar o se puede dividir esto, ¿no? Pero un estudio general, un panorama, bosquejo general de todo el libro, ahí está, ¿no? La introducción, dice, está en el capítulo 1, del verso 1 al 4, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ahí en tu Biblia puedes buscar, yo lo tengo aquí a la mano, creo, Tito, a ver, voy a ver un ratito, ya vamos a ver a Tito, a manera de ensayo. Busquen en su Biblia, si tienes una Biblia a la mano, busca Tito, vamos a leerlo, ¿ya? Porque aquí el autor, el pastor, lo ha dividido de esa manera, ¿no? Muy bien, Tito, acá está. Por cierto, Tito está después de Timoteo, ¿ya? Tito, ¿dónde estás? Tito, lo perdí. Acá. Sí, tiene como título salutación. Sí, ¿no? Y incluso algunas Biblias te traen ya esa división o te pone esa palabra salutación, que no es otra cosa más que saludo, ¿no? Saludo, presentación, ¿correcto?
En este caso, en la Biblia Reina Valera te viene la salutación del verso 1 al 4, ya está listo, entonces fácil, ahí lo puedes identificar, ¿no? Entonces esa es la parte de la introducción. Lo voy a leer, ya dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza en la vida eterna, dice, a la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Sigue hablando de él todavía, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y continúa, dice, y ahora va a decir el destinatario, mire el verso 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa, cambió, ¿no? Cuando dice, por esta causa, ya, primero se ha presentado, ha dado sustento a su llamado, se ha identificado con Tito, está identificando su destinatario, Tito, de la común, hermano de la común fe, es decir, hermano nuestro, ¿no? En quien creemos el mismo Señor. Entonces, todo eso está en la introducción, ¿correcto? Sí, eso está en la introducción. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Pero luego, en el verso 5, cambia. Tú te dices, por esta causa te dejé en Creta, ya comienza a hablar ya, ¿correcto? Entonces, mis hermanos, la introducción ahí está de 1 al 4, porque hace su presentación, su saludo, identifica al destinatario, pero en el verso 5, él va a declarar un propósito. Mira lo que dice en el verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces le está dando, y es más, cuando tú lees luego toda la carta, te vas a dar cuenta que tiene ese propósito de dar lineamientos a Tito, cómo establecer ancianos en esa zona, en esa iglesia. Entonces, el propósito, ¿cuál es? Como dice ahí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, es decir, para poner en orden la iglesia, ¿no? Y designar ancianos, como dice acá, ¿no? Para eso lo dejó, y para eso también es la carta, porque dice por esta causa, esta es la causa, ¿no? Entonces da el propósito de la carta, y el propósito está unido a por qué lo ha dejado ahí en Creta, ¿no? Y cuando tú vayas al desarrollo de la carta, vas a ver que todo está relacionado con este propósito: poner orden en la iglesia y designar ancianos. Por eso que en la carta de Tito, en el capítulo 3, vas a encontrar los requisitos de los obispos. Por eso es que lo encuentras ahí, porque ya está desarrollando, ¿no? Entonces el desarrollo es mucho más amplio, va desde el versículo 6 hasta el capítulo 3, verso 14, por ejemplo, en el caso de Tito, ¿no? Y dentro de este cuerpo o este desarrollo, esta enseñanza principal, ya podemos ver divisiones también. Mira, por ejemplo, aquí lo han dividido en 3 partes: del verso 6 al 16, del verso 1 al 11, y del verso 2, del capítulo 3, 12 al 14, ¿no? Entonces se ha dividido en 3 partes. Primera parte, mira, lo voy a leer nada más, porque dice: requisitos y trabajo de los ancianos, primera parte. Segunda parte, que lo han dividido: deberes cristianos en la iglesia y la doctrina sana. Y tercera parte, preocupaciones personales. Entonces lo ha dividido en 3 partes ya, el cuerpo de su carta, ¿no? Entonces, y finalmente en el capítulo 3, verso 15, vemos ya la despedida. Lo voy a leer ya. No lo desarrollo porque no está dentro del plan. Ustedes lo pueden luego hacer a manera de ejercicio ya cuando terminemos el curso. Si es que les da tiempo, lo pueden hacer. Pero el 3.15 es claro, dice, mira, ve. También vas a encontrar tú en tu Biblia Reina Valera, dice ahí, saturaciones y bendición final. Algunas Biblias no lo traen, ¿no? Entonces, está fácil si que ya lo trae, porque ahí dice salutación y bendición final, es decir, despedida, ¿no? Dice: todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dice, ¿no? Entonces, y se despide, ¿correcto? Muy bien, entonces, chicos, básicamente eso es el bosquejo de una carta, que tiene 4 partes.
introducción, declaración del propósito, el cuerpo o la enseñanza principal y la conclusión o despedida. Entonces aquí básicamente vamos a encontrar esas 4 partes de nuestro bosquejo. Ahora, ¿cuál se puede dividir en más partes? La enseñanza principal puede estar dividida en más partes, ¿correcto? Puede estar subdividida en todo caso. Ahora, el encuadre, vuelvo a decir, no me quejo, es la traducción, porque encuadre como que a nosotros no nos cuadra mucho, ¿no? Hablando de encuadre, podríamos decir desarrollo del bosquejo, ¿no? Es el tema de que este manual fue escrito en inglés y lo han traducido así, encuadre, ¿no? Que es el desarrollo del bosquejo, dice. Una vez que he bosquejeado de esta manera, una vez que he hecho este bosquejo, si he identificado, ahora voy a hacer la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Sí? Dice, tome cada sección del bosquejo por separado y léalo versículo por versículo, prestando atención a las palabras, frases, ideas importantes. Haga esto con todo el texto. El siguiente es un ejemplo para mostrar cómo funciona. Y aquí tenemos otro ejemplo, pero este ejemplo está basado en Filipenses, ¿no? Cómo observar, interpretar y aplicar. Entonces es algo que ya lo manejamos, vamos a irnos directo a la práctica, ¿correcto? Nos vamos directo a la práctica para tratar de alguna manera de terminar. Entonces te vas a la página 30, todos están ahí, página 30, dice epístola, ¿no? Ahí ven ustedes, página 30 dice epístola. Dice, esta tarea lo vamos a desarrollar en parte aquí en clase y la otra parte ustedes lo van a hacer en casa. Entonces, dice, esta tarea va a estudiar una epístola usando herramientas básicas de bosquejo y cuadro. ¿Las 2 herramientas lo conocemos? Sí. Lo único que va a cambiar, ¿qué cosa? Es nuestro bosquejo. Ya no va a ser por ideas, sino introducción, declaración del propósito, cuerpo o mensaje principal y conclusión, ¿no? Vamos a buscar eso. Dice, lea el texto de Judas varias veces. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7. Eso es lo que vas a leer Judas, ¿sí? Sí, entonces, varias veces. Dice, bosquejé el texto usando la forma del bosquejo para epístola. Recuerda, tenemos que usar ese bosquejo para epístola. Introducción, declaración de propósito, mensaje central y conclusión, ¿sí? Dice, encuadre el texto tal como aparece en la página 25. Muy bien, Judas, ustedes lo tienen en su Biblia, yo lo tengo aquí en pantalla, ustedes también lo tienen en su manual, pero lo que vamos a hacer ahorita en estos 5 minutos, voy a dar 5 minutos, o en todo caso vamos a ir leyendo 2 veces, vamos a leer Judas, ¿ya? Y vamos a pedir la participación de ustedes para poder hacer este bosquejo, mira. Tenemos que identificar la introducción, la declaración del propósito, la enseñanza principal, que va a estar dividida en 2, y el cierre o conclusión. Lo que vamos a ubicar aquí es de qué versículo a qué versículo está en la introducción, pero para eso necesitamos leerlo. Entonces, ¿qué tal si lo leemos? Pues entonces nos damos ahí 5 minutos para leer, ¿correcto? Entonces 5 minutos leemos, mis hermanos, o en todo caso, alguien puede ir leyendo en voz alta y al resto le seguimos también, ¿sí? Primero le damos una primera leída cada uno ahí en su lugar, ¿sí? Vamos a darle una primera leída cada uno en su lugar. 3, 2, 1, va. Leemos Judas, capítulo 1. Después de haber leído 70 veces 7, entonces, sí, un tiempo después, estamos aquí. A ver, lo ideal es leer y leer y leer. ¿Ya? No es que a primera leída ya le encontraste dónde está la introducción, ¿no? Pero lógicamente la introducción siempre va a comenzar en el versículo 1, ¿sí o no? Esa es fija, ¿sí? No va a comenzar más adelante, tiene que comenzar en el versículo 1, ¿sí? Entonces, va del 1 al don. ¿Hasta qué versículo ustedes pueden identificar la introducción? El 2. Hasta el 2, ¿no? ¿Sí? Miren, vamos a leerlo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor sean multiplicados.
Entonces vemos que hasta este punto se ha identificado Judas, ya, luego vamos a entrar a detalles, pero también ha identificado a quienes está escribiendo. De alguna manera dice a los llamados santificados en Dios Padre, está hablando de los hermanos, de los santos, ¿sí? Y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor sean multiplicados. Esta misericordia y paz era una forma de saludo aquel entonces, ¿sí? Donde se manifestaba constantemente la misericordia y la paz de Dios en la vida de las personas, y el amor de Dios en la vida de las personas, ¿no? Entonces él le agrega aquí una palabra bien interesante: sean multiplicados, ¿no? A la enésima potencia, va a decir, ¿sí? Entonces, pero básicamente vemos ahí el saludo, la presentación, ¿no? ¿Por qué no el punto 3? Porque en el punto 3, mira, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, aquí es explícito, cambió, ahora él ya está sustentando por qué va a escribir o por qué está redactando esta carta, esta epístola. Entonces hace un cambio, ¿no? Entonces del versículo 1 al versículo 2 sería nuestra introducción, ¿correcto? Muy bien, entonces colocan ahí en su bosquejo que ustedes tienen aquí, colocan de 1 al 2, introducción de 1 al 2, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos identificado la introducción. Una vez identificado la introducción, vamos por el segundo. Hay que buscar la declaración del propósito, ¿sí? Definitivamente, en el verso 3 encontramos una declaración del propósito, ¿no? ¿Sí? Pati aquí escribe 3, dice, no lo entiendo, 3. El versículo 3, que está el propósito. Ah, ya, ok. ¿Solo en el 3 o también en el 4 que dice? 3 y 4, porque en el 4 termina de dar la explicación. Sí, ¿no? Yo creo que es el 3 y el 4 también, ¿sí? Vamos a leerlo de todas maneras, para algunos dice ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, se ha sido necesaria escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Esta palabra me hace acordar a un estudio que hicimos hace más de un año por Zoom, de verso a verso del libro de la carta de Judas, y le habíamos puesto el título luchando ardientemente por la fe, ¿no? Entonces, interesante, dice. Por lo cual algunos, dice, ¿no? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por lo cual algunos hombres han entrado encubiertamente. Sigue sustentando su preocupación, porque él está escribiendo sobre esto, pero sigue sustentando su preocupación, dice, por lo cual, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él está diciendo que el propósito de su carta es de que está escribiendo para exhortarlos, para animarlos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a la iglesia, ¿no? Que ha sido manifestada a la iglesia, porque hay algunos hombres encubiertos, falsos maestros, que se han introducido a la iglesia y están convirtiendo esta fe en libertinaje, ¿no? Esta gracia, esta salvación por gracia, por fe, la están convirtiendo en libertinaje. Entonces, él está preocupado por este asunto. ¿Me dejó entender? Y es por eso que él está escribiendo esta carta. Y esta carta va a tratar de eso, de animarnos, de exhortarnos a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿correcto? Que nos ha sido dada, y que tengamos cuidado porque hay hombres falsos maestros que llevan esta salvación por gracia, por fe, a un punto de libertinaje. Entonces, ese es el propósito de la carta o de la epístola de Judas. Y es por eso que él luego va a desarrollar el porqué y va a hacer comparaciones incluso de estos hombres, ¿correcto? Muy bien, entonces el propósito está desde el versículo 3 hasta el versículo 4, ¿correcto? Puedes colocar ahí en tu bosquejo declaración del propósito 3 y 4, ¿correcto? Colocas ahí 3 y 4, muy bien. Ahora sí ya viene la enseñanza principal. Muy bien.
Eh, Antes de ir en la enseñanza principal, yo creo que es mucho más fácil ubicar el cierre o la conclusión o la despedida. Entonces, si tú has ubicado la despedida, el cierre, la conclusión, entonces fácilmente todo lo que te queda en medio es la enseñanza principal, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a ver a partir de dónde comienza a despedirse o a cerrar ya la carta. A ver, ¿alguien lo ubicó? Yo lo veo como que del 20 al 23 habla como que lo que tiene que hacer el cristiano, y del 24 al 25 como es Dios. Desde el 5 hasta el 19 explica algunos pecados de algunos, o sea, de algunos que hicieron, ¿no? Por ejemplo, lo que de la lucha del arcángel Miguel con el diablo, de Caín, Balaam, habla acerca de cómo son ellos, de sus pecados y todo lo demás. Y lo veo como que hasta el 19. Y en el 20 ya habla como el Ah, vamos entonces a ir por el cuerpo, ya vamos a ir por el cuerpo. Entonces, si hemos la determinado que conclusión, el lo 3 y el vemos. 4 es la declaración del propósito, ¿sí? 3 y 4, se entiende que desde el 5 comienza el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora vemos que ya nos está ayudando el manual que este cuerpo puede estar dividido en dos partes, ¿no? Una parte, podemos verlo, dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y va a comenzar a dar ejemplos de cómo hubo gente que se desvió de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Va a dar ejemplo, una advertencia de qué es lo que sucedía, ¿no? Entonces va a hacer comparaciones con Sodoma y Gomorra, con los ángeles, con el pueblo que habiendo sido sacado de Egipto también igualito los destruyó por su pecado, y así, ¿no? ¿Hasta dónde es la pregunta? Hace esta comparación. Mira, ¿de quiénes está hablando ahí? En el 17 te hace un quiebre también, pero vosotros, amados, tened memoria. Entonces ahí hay un detalle, ¿no? Básicamente, mira, vamos a leerlo ya. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de eso? No, o sea, va a haber gente que se va a quedar en el desierto porque su escuchar de la palabra no fue acompañada de fe, de obediencia, ¿no? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de incrédulos, ahora está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad, ¿correcto? Está hablando del tiempo pasado. Pero ¿por qué está hablando? Porque justamente va, ya ustedes que han leído, va a hablar de los falsos maestros que en la actualidad de Judas estaban introducidos en la iglesia, ¿no es cierto? Se habían entrometido, estaban distorsionando la enseñanza. Entonces, Judas está dando explicación de lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Ejemplos, van dos ejemplos. El pueblo que no creyó, ángeles que no guardaron su dignidad. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, ahora está dando otro ejemplo, Sodoma y Gomorra, van 3 ejemplos, ¿sí? No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿de quién está hablando ahora? De los, a donde quería ir, pues, ¿no? Al punto, de esos falsos maestros que estaban introducidos, ¿dónde? En la iglesia, ¿no? A ellos los ha comparado a este 3 grupos de personas. Pueblo que no creyó, ángeles que dejaron su morada, Sodoma y Gomorra, dice. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad. Entonces está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Hasta este punto, pastor, pero al inicio ha hablado de los ángeles, sí, pero lo está hablando en relación a estos falsos maestros, está haciendo una comparación, ya. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y aquí va a poner otra comparación, como el arcángel Miguel, ¿no? Que cuando dice disputaba con el diablo, ¿cómo lo llaman? No lo reprendió al diablo directamente, sino se lo dejó en las manos del Señor. ¿Por qué lo dice? Verso 10.
pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen. Entonces lo que está haciendo una comparación, si el mismo arcángel Miguel no se atrevió a reprender al diablo, mientras que estas personas sí blasfemaban, es decir, hablaban en nombre de Dios como ellos querían, como se les venga en gana, ¿no? Pero esto sigue comparando entonces, ¿no? La actitud que tuvo el arcángel Miguel y la actitud que tienen estos hombres soñadores, ¿no? Dice, pero estos blasfeman, entonces sigue hablando de los falsos maestros. Dice 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Sigue hablando de estos hombres, de estos falsos maestros, lo está comparando al camino de Caín. Y se lanzaron por el lucro del error de Balán. Los está comparando al error de Balán. Todo eso lo vamos a ver a detalle, dice. Y perecieron en la contradicción de Coré. Los está comparando a los hijos de Coré. Acá necesitamos saber un poco de Antiguo Testamento, pero sigue hablando de los falsos maestros que han seguido el camino de Caín, se han lanzado por el error de Balán, perecieron con la contradicción o rebelión de los hijos de Coré, o sea, lo está comparando que son igual a ellos, ¿no? Sigue hablando entonces de los falsos maestros. Verso 12, estos, dice, son manchas en vuestros ágapes, ¿no? Está comparando a manchas. ¿Qué son ágapes? Ágapes eran esas reuniones de confraternidad que tenía la iglesia, y estos hombres, dice, eran manchas. Es decir, malograban todo, no eran la oveja negra de sus reuniones, ¿ya? Que comiendo impúdicamente con vosotros, Judas está exhortando a la iglesia, diciendo que están comiendo entre ustedes, ¿no? Y comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, se lisonjean, ¿no? Se revientan cohetes, ¿ya? Nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces está poniendo calificativos sobre estas personas que son los falsos maestros, ¿sí? Sigue hablando de los falsos maestros. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sigue hablando de estos falsos maestros. Judas es alguien que va directo a la yugular, bueno. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces está hablando que de estos ha hablado Enoc, ¿no? Es interesante. Luego en su momento vamos a explicar por qué cita Enoc y todo lo demás. 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablan contra él. Sigue hablando de los hombres malvados, de los falsos maestros. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas boca hablan cosas infladas, adulando las personas que dice para sacar provecho. Eran unos floreros, ¿no? Pero eran unos murmuradores, querellosos a espaldas, pero cuando la persona estaba ahí, los adulaban, los alababan. Entonces sigue describiendo a los falsos maestros. Pero mire este quiebre que hace en el 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Hace un quiebre. Estuvo hablando, advirtiendo en cuanto a los falsos maestros. Pero a partir del 17 hace el quiebre y dice, pero ustedes, amados, mira ese calificativo, está hablándole ahora a la iglesia, al creyente, al genuino. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, comienza a hablar de la iglesia, ¿no? Que tienen que ser edificados, ¿no? Orando en el espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, dice, convénzanlos, ¿no? Dice, a otros salven, arrebátanlos del fuego, y de otros tened misericordia por temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hasta aquí está hablando de acciones o demandas que está dando sobre el creyente. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente? ¿No? Pero ustedes, dice, perseveren, guarden, consérvense en el amor del Señor, incluso salven,
arrebaten a los que están a punto de irse a la otra, ¿no? Y dice, y de otros tened misericordia. Entonces, está hablando de acciones que tiene que tener el verdadero creyente, hasta el punto 23, ¿ah? Pero a partir del punto 24, dice, y aquel, comienza a hablar de quién ahora, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardarlos, comienza a hablar de Dios. Voltea, ahora comienza a hablar de Dios. Y va a exaltar a Dios hasta la enésima potencia, porque mira cómo junta el versículo 24 y 25, mira lo que dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha de su gloria, dice, delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos, a la enésima potencia, amén. Termina hablando de Dios. Entonces básicamente vemos que del verso 6 al verso 16 habla o advierte en cuanto al actuar de los falsos maestros, ¿no? Entonces podrías poner ahí en tu punto número 1 de la enseñanza principal en el bosquejo, aquí en esta parte, entonces aquí puedes poner de 1 al 16, porque básicamente en esa porción habla de estos hombres impíos, ¿no? Puedes poner ahí como advertencia de los falsos maestros, eso es lo que yo puse en mi bosquejo, tú puedes poner también, ¿no? Puedes poner características de los falsos hermanos, de los falsos cristianos, de los hombres impíos, como tú quieras, pero esa parte, ese punto es de 5 al 16, advertencia de los falsos maestros, ¿no? Y el segundo punto va desde ¿dónde? Desde el verso 17, mira, pero vosotros amados, cuando ya comienza a hablar ahora de quién, del creyente, ¿no? Pero vosotros amados, tened memoria de las palabras, recuerden sus enseñanzas y todo lo demás. Hace una ligera comparación o advertencia nuevamente en el 18, pero es solo un versículo, donde en esa advertencia que le está haciendo, nuevamente dice, ¿no? Dice, tengan cuidado, y dice, ¿no? Los que decían en el posterior tiempo, habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Pero esto está relacionado a la enseñanza de los apóstoles que decían esto, ¿no? Que advertían de esto. Pero continúa hablando de la iglesia. En esto dice 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen espíritu, pero dice 25, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, y sigue hablando de la iglesia. Entonces del 17 al 23, ya, mira, porque el 23 sigue hablando de la iglesia, porque dice, a otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Tengan cuidado de sus influencias, ¿no? Pero hasta el verso 23 los está exhortando a luchar por la fe. Lo que había dicho en el propósito, ¿no? Los está exhortando a luchar por la fe. O también los está exhortando a lo que dijo acá en un pasaje muy interesante. Dice, a ver, déjame ubicarlo. Lo está exhortando a ser conservados en el amor de Dios. Por ejemplo, puedes poner ahí. Entonces, toda esa porción del 17 al 23 va acá, mis hermanos. Del 17 al 23, ¿correcto? Entonces, aquí pones 17 al 23. ¿Qué es lo que hace? Exhortación, puedes poner, o la necesidad de luchar por nuestra fe, o la necesidad de guardarnos o conservarnos en el amor de Dios, como tú quieras verlo, o la necesidad de mantenernos íntegros. Entonces, su enseñanza lo ha dividido en dos partes. Primera parte, la advertencia a los falsos maestros. Segunda parte, la exhortación a luchar ardientemente por la fe. Y en el cierre ya termina hablando de Dios, termina exaltando a Dios. Tú has visto eso, dice el verso 24 al 25 termina exhortando a Dios. Muy bien, entonces nuestro bosquejo quedaría, de alguna manera quedaría así. Vamos a hacerlo acá. Nuestro bosquejo quedaría así, mira. De 1 al 2, introducción, ¿no es cierto? ¿Sí? De 1 al 2. Para que todos lo tengan claro, ¿sí? Declaración del propósito del 3 al 4. Y la enseñanza principal va a ir desde el 5 hasta el 23, el cual va a estar dividido de la siguiente manera.
del 5 al 16, si no me equivoco, y aquí viene del 17 al 23, y finalmente el cierre va a ser el 24 al 25, donde termina exaltando a la enésima potencia a Dios. Aquí puedes poner advertencia, porque habla de todo lo malo, de los malos o del falso maestro. Yo lo estoy poniendo de los malos, así simple nada más. Y aquí puedes poner exhortación, ¿sí? Exhortación a luchar por la fe. ¿Sí? Puede ser así, ¿correcto? Se me fue la H, le agregan ustedes, es exhortación con una H intermedia. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Aquí va una H ahí. Exhortación. ¿Listo? Muy bien. Bien, hermanos. Tú dices, su pastor, esto sí va a estar, pero complicado, ¿no? Está pesado, ¿no es cierto? Sí, sí, lo sé. Miren, vamos a hacer algo interesante. La idea es, nadie nos está apurando. Podemos terminar de estudiar método inductivo en el 2022, no hay problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ya. Usen lápiz, ya. La tarea de esta semana va a ser lo siguiente. Vamos a poner un reto, leer Judas 3 veces. Yo voy a apelar a la sinceridad, recordando que Dios lo ve todo, recordando que Dios ve tus pensamientos, ¿no? Entonces, primera tarea es leer Judas 3 veces. ¿Está bien? ¿O quieren 7 veces? ¿Qué dicen ustedes? 3. Vamos a dejarle 3 veces ya. 3 veces durante esta semana. 2.9. No, 3 ya. Esa es la primera tarea. La segunda tarea va a ser pero háganlo con lápiz, la observación, interpretación y aplicación solamente del punto A y B, o sea, la introducción y la declaración del propósito, o sea, los 4 primeros versículos. Pero sí, por favor, léanlo 3 veces todo, ¿sí? Entonces, la próxima clase conmigo nos dedicamos netamente a desarrollar la enseñanza principal, porque ahí hay que ver bastante de Antiguo Testamento, ¿no? Los hijos de Coré y todo lo demás. No quiero que te me pierdas y de pronto termines leyéndome el libro de Enoc y todo lo demás, ¿no? Tengamos cuidado, porque eso no está en la Biblia, más bien vamos a explicar, en nuestro estudio vamos a explicar el porqué, ¿sí? Muy bien, entonces, tarea de esta semana, recuerda, leer Judas 3 veces, completo, con punto y coma, y desarrollar el cuadro del A y B, ¿no? A y B, del verso 1 al verso 4. 4 versículos. Eso sí lo pueden desarrollar. Fíjense bastante en estas palabras, mis hermanos, por favor. Fíjense bastante en esto, ¿ya? En estas palabras que dice acá, en estos calificativos, tu observación. Autor, Judas. No. Judas. ¿Pero qué Judas, pues? Ahí viene la observación, un poco de indagación. ¿Qué Judas será? Hermano de Jacobo. Iscariote estaba muerto ya. Hermano de Jacobo, ahí está Jacobo, ¿verdad? ¿No? ¿Y quién es Jacobo? Eso te lleva... Pastor, Dime. Jacobo y ellos eran hermanos de Jesús. Muy bien. Justo eso también tienen que investigar un poco, ¿sí? Sí, pero no. Sí. Bueno, vamos a decirlo ya. Como sí. medios hermanos, algo así. Sí, es un medio hermano, ya. Este Jacobo es justamente Santiago, el autor de la otra carta, de la epístola de Santiago. Entonces, pero en la Biblia hubo varios Jacobos, ¿ah? Hay un Jacobo que en Hechos capítulo 13 muere, ¿se acuerdan? No confundan con el Jacobo, discípulo de Jesús, era otro. ¿Ya? Entonces ahí cuando tú pones Judas, pones, ¿no? En tu interpretación, el medio hermano de Jesús, el hermano de Jacobo. Otra cosa que puedes también observar es siervo de Jesucristo, nada más. Tiene mucho que decirnos. ¿Por qué no dice Judas el medio hermano del maestro?
no, pero él dice siervo de Jesucristo, dice mucho. Luego dice hermano de Jacobo. Luego también hay que meditar acá. ¿A quién escribe? Ve, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Está describiendo a su destinatario con 3 características: llamados, santificados y guardados. Y si estas 3 características son características, vale la redundancia, de su destinatario, de los creyentes a quien él escribe, también tienen que ser características tuyas. Entender que has sido llamado, has sido santificado por el Santo Espíritu y que eres guardado por el Señor. Entonces ahí hay mucho que aplicar, mucho que interpretar. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Ya, bueno, no quiero tampoco explayarme, sino dense su break para ir a tomar desayuno y todo lo demás. Bien, hermanos, esa es la tarea, ¿sí? ¿Alguna pregunta, consulta, duda, queja?